La noche después del examen de ingreso a la secundaria, estaba discutiendo con mi esposo a dónde llevar a nuestros gemelos, un hijo y una hija, para unas vacaciones relajantes. De repente, me miró seriamente y dijo: divorciémonos. Los 2 niños se quedarán conmigo, y los bienes se dividirán al 50-50. Sentí como si me hubieran alcanzado un rayo. Mi boca se abrió y cerró por un rato, sin saber qué decir. Solo sentí una oleada de amargura en el pecho, que rápidamente se extendió hasta mis ojos. Cuando las lágrimas comenzaron a caer, mis hijos regresaron de afuera. Sus expresiones estaban calmadas, y sus movimientos eran indiferentes, como si ya supieran que esto iba a suceder. Mi hija se sentó a mi lado y silenciosamente tomó mi mano. Mi hijo se puso frente a nosotros, sin expresión, y le dijo a mi esposo: estamos de acuerdo con el divorcio. Mi hermana y yo nos quedaremos con mamá. Queremos 2 pensiones alimenticias y que mamá reciba 3/4 partes de los bienes matrimoniales. Capítulo 1. Mi hijo y mi hija fueron llamados al estudio por mi esposo. Recobré el sentido de mi gran tristeza y corrí a seguirlos. Pero justo cuando levanté el pie, escuché la voz impaciente de Pablo desde el otro lado de la puerta. Lucas, Luna, lo diré de nuevo, Sandra es solo una ama de casa inútil. No puede ayudarlos en nada. La voz de mi hijo era calmada. Mi hermana y yo tenemos profesores para nuestros estudios. Podemos cuidarnos por nosotros mismos y tendremos títulos cuando nos graduemos. No necesitamos que nadie nos ayude. Mi hija también habló, su voz tan obediente como siempre. Papá, mi hermano y yo estamos pensando en ti. Esa pequeña asistente tuya ya tiene el vientre tan grande. Si los 2 vamos allí, podría interrumpirla para cuidar al bebé. El asunto del romance y el hijo ilegítimo fue mencionado abiertamente por mi propia hija, lo que hizo que Pablo se sintiera avergonzado. Su voz irritable se suavizó. Me quedé afuera de la puerta. Mi corazón dolía tanto que escuchaba un zumbido en mis oídos, sin poder entender la conversación que siguió. Cuando la puerta del estudio se volvió a abrir, ya había estado llorando desconsoladamente. Pablo salió, vio mi estado y su mirada titubeó. Bajó la voz y dijo: realmente lo siento. Te doy la custodia de Lucas y Luna. Las 3/4 partes de los bienes matrimoniales son tuyos, pero las acciones de la empresa que compartimos deben dividirse equitativamente. Sollozando, intenté calmarme, racionalmente. Sabía que era el mejor trato que podía obtener, pero la tristeza abrumadora aún me dejó sin palabras. Convirtamos las acciones en efectivo. Mi hijo Lucas habló de repente. Mamá no entiende cómo se manejan los negocios. Si las acciones están en sus manos, solo sirven si las convertimos en dinero. Mi hija Luna también dijo: dado que somos familia, venderlas a otra persona no es tan bueno como vendérselas a papá. Tendrás más acciones y tu influencia en la empresa será mayor. Cuando la empresa salga a bolsa, podrás hacer unos cuantos más. Miré confundida a mi hijo y a mi hija. Las acciones de la empresa no solo representan riqueza, sino también poder. Mis hijos deben haberle vendido las acciones a Pablo para ayudarle a consolidar su posición en la empresa. Aunque me eligieron a mí, los lazos de sangre siguen allí, y se inclinan hacia Pablo. Pablo también estaba sorprendido de que 2 niños que acababan de graduarse de la escuela secundaria supieran tanto. Lucas y Luna sonrieron dulcemente. Está bien, papá. Al final, Pablo apartó la mirada y asintió. Está bien, queda decidido. Mañana a las 8:30 nos veremos en la oficina de Asuntos Civiles. Capítulo 2. Pablo se fue sin dudarlo. Ni siquiera quiso quedarse un segundo más, pensando en los años que pasé con este hombre. De tener nada a tener algo ahora. Siempre pensé que después de la tormenta vendría el arco iris, que podríamos vivir una vida sencilla con nuestros hijos, en paz y amor, por el resto de nuestras vidas. Pero no sabía que él ya había cambiado de opinión. Había tenido una aventura. E incluso tenía un hijo con otra mujer. Me sentí como una idiota, viviendo en el sueño que yo misma había tejido. Cuando abrí los ojos, encontré un abismo sin fin frente a mí. Clavé mis uñas en mi palma. El dolor agudo golpeaba mi racionalidad, ayudándome a suprimir el impulso de rogarle a Pablo que se quedara. Mamá, tengo hambre. Justo cuando me sumergía más en mi tristeza, mi hija de repente me abrazó y se quejó. El examen de ingreso me agotó. Quiero comer una gran comida y recuperarme. Mi hijo también dijo: sí, mamá, yo también tengo hambre. Ver que mis hijos no se veían afectados por el divorcio me dio algo de alivio. Secándome las lágrimas, tomé sus manos y pregunté: ¿qué quieren comer? Lo haré ahora mismo. Lucas, mi hijo, me tomó de la mano y habló con tono de queja. Mamá, con la propiedad matrimonial y el dinero de las acciones, ahora eres millonaria. ¿No puedes llevarnos a comer algo delicioso? Sonreí avergonzada. Antes, por la salud de Lucas y Luna, preparaba personalmente sus comidas. A los 2 les encantaba comerlas. A veces, cuando hacía demasiada comida,
les dejaba llevar algo a sus compañeros. Esos niños también lo adoraban y me llamaban mamá de manera muy tierna cuando me veían. Pensando en esos días difíciles pero felices, parecía que fue ayer, pero ahora todo parecía haber desaparecido. Pero por los niños, seguiré siendo fuerte. Capítulo 3. Los tres fuimos al mejor restaurante de hot pot de la ciudad. El negocio aquí estaba muy bien. El bullicio de las personas llenaba el aire, y todo estaba animado y bullicioso. Con el aroma de la comida, mi estado de ánimo mejoró mucho, pensando en que mi hijo y mi hija aún tendrían que enfrentar los 3 años más difíciles de la escuela secundaria. Probé a decir, Lucas, Luna, aunque papá y mamá nos hemos divorciado, a ambos los amamos, y eso nunca cambiará. No soy una santa, y no estoy tratando de justificar a Pablo. Solo siento que, como padres, debemos asumir nuestra responsabilidad y pensar en los niños. No podemos permitir que sus corazones juveniles y llenos de vida se contaminen con melancolía y resentimiento debido a la separación de los adultos. ¿Por qué debería resentirlo? Yo quiero estudiar, volverme bonita, ser una diosa. Tengo demasiadas cosas por hacer. Mi hija Luna puso tripas de pato en el caldo rojo, las contó hasta 7 segundos, y luego las sacó para comer. Con una expresión indiferente, miré a Lucas con algo de preocupación. Mi hijo comió un bocado de verduras y me sonrió, diciéndome, yo tampoco lo resiento, ni me importa. Mamá, tienes que aprender de mi hermana y de mí, ¿sabes? El calor vaporoso nubló los rostros de los hermanos. De alguna manera, de repente sentí que estos dos niños habían cambiado mucho, y se habían madurado mucho. Lo sé, asentí fuertemente a mi hijo y a mi hija. Era una promesa para ellos, pero también una promesa para mí misma. Mamá, estas son tus bolas de camarón favoritas. Mi hija interrumpió mis pensamientos, sacando muchas bolas de camarón con un colador y poniéndolas en mi plato. No, a mamá le gustan las bolas de camarón. Mi hijo también me dio 2 bolas de camarón fritas. Gracias, mis bebés. Tomé las bolas de camarón y las láminas de camarón, una a una. La deliciosa comida resbaló hacia mi estómago, y de alguna manera, ya no me sentía tan triste. Capítulo 4. La mañana siguiente, antes del amanecer, abrí los ojos. Al ver el espacio vacío a mi lado, recordé que Pablo y yo ya nos habíamos divorciado, aunque ayer, con la compañía de mi hijo y mi hija, fue algo aliviado. Después de una noche, mis emociones empezaron a surgir nuevamente, y mi corazón dolía. Sé que esta tristeza es lamentable. También sé que cuando alguien decide irse, nunca se puede retener. Pero no soy la protagonista femenina de una novela, ni una mujer poderosa que pueda comandar los vientos y la lluvia. Solo soy una persona, una ama de casa con defectos, que puede ser frágil. Pablo, como mi esposo, ocupó la primera mitad de mi vida, y él fue el hombre al que le di todo mi amor. Ahora, con su traición repentina y su partida, es imposible no sentir nada. En ese momento, Luna vino a tocar mi puerta. Mamá, ¿ya estás despierta? Sí. Me froté los ojos húmedos y me levanté para abrir la puerta. Mi hija estaba en la puerta, sosteniendo un hermoso vestido largo, con una sonrisa en su rostro. Dijo, mamá, este es el vestido que mi hermano y yo te compramos. Hoy, ponte este vestido para ir al registro civil. Miré el vestido en las manos de mi hija, sorprendida. Era un vestido blanco de manga larga, con encaje en el borde de la falda, un diseño ceñido a la cintura, elegante y con mucha gracia. Pregunté preocupada, ¿este vestido es tan bonito? ¿Podré lucirlo bien? Claro, mi mamá es la más hermosa. Luna tomó mi mano y me llevó al armario, frotándose las manos. Rápido, cámbiate. Más tarde te haré el maquillaje. Hace mucho tiempo, me di cuenta de que ya no era joven. Había estado evitando la realidad como un avestruz, sin querer mirar al espejo ni preocuparme por cómo me vestía. Al ver lo emocionada que estaba Luna, traté de no estropear su estado de ánimo y asentí. Está bien. Sin embargo, después de hacerme el maquillaje y ponerme el vestido, me sorprendí un poco al mirarme en el espejo. La mujer en el espejo era corpulenta y elegante, aunque si mirabas de cerca, podías ver las líneas finas en las esquinas de mis ojos. Solo añadían a la expresión graciosa que se formó después de los años. Pensé, no soy tan vieja ni fea, con un poco de arreglo, aún soy bastante bonita. Mi hijo se paró a mi lado, mirando al espejo, con los ojos brillando. Mamá, realmente te ves hermosa. Mis ojos se pusieron un poco llorosos. No pude evitar abrazar a mis hijos, con la voz quebrada. Gracias a los dos. Mi hija me abrazó la cintura y, con cariño, dijo, mamá, si de verdad quieres agradecernos, llévanos a jugar. Ya casi empezamos la secundaria. Y después de eso, ¿no podremos jugar libremente por 3 años más?
Inmediatamente respondí, está bien, ustedes elijan el destino, cualquier lugar está bien. Capítulo 5. A las 8:30 de la mañana. Mi hija y yo llegamos puntualmente a la puerta de la oficina de asuntos civiles. Pablo ya estaba allí esperando. Estaba acompañado por su asistente, Oriana, quien era su amante. Oriana, con una pancita de embarazo apenas visible, estaba de pie junto a Pablo, su rostro joven lleno de arrogancia. Cuando Pablo vio cómo me había vestido, sus ojos brillaron. Oriana, que estaba a su lado, lo jaló de manera insatisfecha, su celosía evidente. Solo entonces el hombre reaccionó y, con incomodidad, desvió la mirada. Mi hija, Luna, se acercó y la saludó primero. Tía, ¿por qué sigues tocándote la panza? ¿Estás llena y solo te haces la interesante? Tú. El rostro de Oriana se oscureció, y sacudió el brazo de Pablo, pidiéndole que la defendiera. Pablo, mira a tu hija. Pablo frunció el ceño, a punto de hablar. Pero mi hijo, Lucas, intervino primero y regañó a Luna con severidad. Luna, ¿qué te pasa? Antes eras traviesa, pero con papá protegiéndote, ¿aún crees que puedes comportarte igual? Los ojos de Luna se pusieron rojos, y miró cautelosamente a Pablo. Papá, lo siento, solo estaba bromeando, no lo hice a propósito, por favor, no te enojes. Pablo hizo una pausa, recordando los tiempos en los que sostenía a sus hijos en brazos, viéndolos crecer inteligentes y bien educados bajo su protección. Ahora, hasta una simple palabra de ellos estaba siendo criticada. Pablo luego desvió su atención hacia Oriana, reprendiendo, es solo una niña. ¿Por qué rebajarte a su nivel? Ve afuera a esperar. Capítulo 6. Con el personal de la Oficina de Asuntos Civiles como testigos, Pablo y yo presentamos nuestra solicitud de divorcio y firmamos el acuerdo de divorcio. Un mes después, recibiríamos oficialmente el certificado de divorcio. Oriana, abrazada al brazo de Pablo, caminó deliberadamente frente a nosotros tres. Coquetamente preguntó, cariño, ¿a dónde vamos a celebrar esta noche? Mi hijo, perezoso, intervino, tía. Ese restaurante giratorio en el centro está bastante bien. Mis papás solían ir allí para su aniversario. Mi hija también sugirió, el restaurante privado en los suburbios también está muy bien. La última vez, mi papá condujo todo el camino hasta allí solo para conseguir comida para mamá y alegrarla. Mi hijo pensó un momento y le dijo a mi hija, por cierto, parece que todos los buenos lugares para comer o divertirse en esta ciudad, papá los ha llevado a mamá. Mi hija respondió, claro. Oriana se puso roja y morada de rabia. Extendió la mano para pellizcar el brazo de Pablo. Pablo, con dolor y enojo, no pudo perder los nervios debido a su orgullo, y su rostro se veía tan feo como el de Oriana. Era como si mi hijo y mi hija no se dieran cuenta. Ya que tomaron mi mano, pasaron por delante de ellos y continuaron caminando. Mi hija dijo emocionada, hermano, ¿qué piensas? ¿Dónde deberíamos ir en este viaje? Mi hijo pensó un momento y sonrió. Vamos a Tailandia. Los modelos masculinos tailandeses son muy guapos, tan guapos como los famosos masculinos de China. Vamos a darle un festín a mamá para los ojos. Suena bien. Mi hija aplaudió y emocionada dijo, también funciona Nueva Zelanda, con la apariencia de mamá. Realmente encaja con la estética extranjera. ¿Quién sabe? Tal vez incluso consiga un novio extranjero. Detrás de nosotros, la cara de Pablo se oscureció al escuchar esto. Interrumpió, Sandra, ¿estás planeando viajar al extranjero? No quería hablar mucho con Pablo, así que respondí vagamente y bajé la cabeza para mirar mi teléfono. Llevar a los niños de viaje es una buena idea. Pablo murmuró para sí mismo y luego añadió, tengo un amigo que tiene una agencia de viajes. Pueden ir con él. Le daré un aviso para que se asegure de cuidar bien de ustedes en el camino. Mi hija se detuvo de inmediato y coquetamente le dijo a Pablo, vaya, papá, eres tan amable. Mi hijo dijo cortésmente, gracias, papá. Claro. Pablo sonrió con cariño y miró a Luna y Lucas con satisfacción. No se dio cuenta en absoluto de que Oriana, a su lado, estaba tan enojada que apretaba los dientes y sus facciones estaban distorsionadas. Capítulo 7. Al final, aún fui al extranjero con mi hijo y mi hija, siguiendo la agencia de viajes del amigo de Pablo. Gracias a él, este viaje al extranjero fue bastante bueno. Visitamos muchos países. Teníamos guías turísticos dedicados y traductores acompañantes. Cada aspecto de nuestro viaje, desde la comida hasta el alojamiento, estaba muy bien organizado. Mi hija me arrastró a tomar fotos en los campos de lavanda de Provenza, y me susurró, si no aprovechas una buena oferta, eres tonta. Papá está dispuesto a gastar dinero, así que aprovechemos. Mi hermana tiene razón. Mi hijo, no muy lejos,
Estaba manipulando la cámara, sonriendo y saludando. Vamos, miren a la cámara, sonrían. Mi hija me tomó de la mano y hizo un signo de paz para la cámara. Aunque la pose era cliché, la sonrisa en su rostro era fresca y nueva, igual que mi vida después del divorcio. Más tarde, mis 2 hijos y yo usamos Anfu y tomamos fotos en Times Square. También fuimos a Rusia a conducir tanques reales y disparar con armas reales. Al ver los objetivos en forma de figura humana atravesados por balas, poco a poco entendí. Los 2 niños dijeron que querían relajarse, pero en realidad, estaban tratando de animarme, pensando en cómo, en mi vida, mi ojo para elegir hombres no era bueno, pero los hijos que crié eran tan considerados. Amo tanto a mis hijos. Capítulo 8. Después de regresar del viaje, quise encontrar algo que hacer para mí misma. Las acciones de la empresa de Pablo fueron liquidadas por 10 millones, y ya se habían transferido a mi cuenta. Las 3/4 partes de los bienes matrimoniales también se transferirían a mí pronto, pero no quería quedarme sentada sin hacer nada, así que pensé en hacer algo para mí. Después de unos días de intentarlo, de repente me di cuenta de que era bastante adecuada para administrar una cuenta de ama de casa. Había visto videos similares antes. Esos blogs, mientras cuidaban a sus hijos, grababan videos cocinando y los publicaban en plataformas. Si el contenido era bueno, la edición fluida y se añadían pequeños detalles personales para dar una atmósfera hogareña, podría atraer a una gran cantidad de espectadores amantes de la comida. Una vez que el tráfico de los videos crecía, podían incluso presentar algunos productos en la vitrina de su cuenta. Si eran buenos para hablar, también podían hacer transmisiones en vivo, interactuar con los espectadores y ganar algunas propinas. Le conté a mi hijo y a mi hija sobre esta idea, y ellos fueron muy comprensivos. Dijeron, mamá, mientras te haga feliz, puedes hacer lo que quieras. Alentada por mi hijo y mi hija, publiqué mi primer video haciendo cerdo estofado a la miel. Aunque no se hizo viral, aún recibió algunas vistas decentes y algunos comentarios. Sé que no todo tiene éxito desde el principio, así que estaba preparada para el largo plazo. Así, los días pasaron de manera plena y feliz, pero, para mi sorpresa, cuando se acercaba el día de recibir oficialmente el certificado de divorcio, Pablo apareció de repente en mi puerta, diciendo que ya no quería divorciarse. Capítulo 9. Si esto hubiera ocurrido hace un mes, tal vez habría sentido algo de alivio, algo de felicidad, tal vez hasta satisfacción, pero ahora, mis pensamientos están centrados en mi hijo, mi hija y mi propia carrera. Y en lugar de sentir algo por el cambio de opinión de Pablo, sentí disgusto. Le pregunté, ¿por qué? Pablo frotó sus manos. Sus ojos se movieron varias veces, antes de finalmente mostrar una expresión de arrepentimiento. Sandra, he pensado mucho en esto últimamente, y me di cuenta de que todavía no puedo dejarte ir. No puedo dejar a los niños. ¿No puede dejar ir? Desde que nuestro hijo comenzó la secundaria, Pablo había estado trabajando horas extras y de viaje de negocios. Cada vez que le llamaba para preguntarle cuándo volvería, él respondía impacientemente que estaba siendo demasiado insistente y que no sabía cómo ser romántica, hasta que apareció la tercera persona y él solicitó el divorcio de manera rotunda. Ahora, de repente, ¿no puede dejar ir? ¿Debería creer que los cerdos pueden trepar árboles? ¿O debo creerle a él? Viendo que no decía nada, Pablo continuó, esposa, realmente sé que cometí un error. Estoy dispuesto a regresar a la familia y vivir una buena vida. Dediqué un paso atrás, preguntándole fríamente, solo porque sabes que cometiste un error, ¿tengo que perdonarte? Tú estás dispuesto a regresar, pero yo ya no te quiero, y los niños tampoco te quieren. Después de escuchar mis palabras, Pablo se quedó atónito por un largo rato, y al final, no dijo nada y se fue avergonzado, pero aún sentía que algo no estaba bien. Al principio, Pablo estuvo dispuesto a ceder 3/4 partes de los bienes matrimoniales y la mitad de las acciones para divorciarse de mí. Ahora, de repente, quería regresar. ¿Y Oriana? ¿Y el bebé en su vientre? ¿Ya no lo quiere tampoco? Algo debió haber sucedido. Usé las conexiones que había acumulado para investigar, y de hecho, encontré la verdad. Resultó que la empresa de Pablo estaba en problemas. Capítulo 10. No hace mucho, Oriana, aprovechándose de estar embarazada de Pablo, empezó a comportarse como la esposa del director general, entrometiéndose en los asuntos de la empresa. El personal de la empresa estaba sufriendo, y varios empleados capacitados se fueron. No solo era la gestión interna de la empresa. Oriana también desordenó las colaboraciones externas, tomó decisiones por su cuenta y cambió a un nuevo proveedor. Dijo que iba a ahorrar un 5% de los costos para la empresa, pero antes de que Pablo tuviera la oportunidad de alabar a Oriana, descubrió que las piezas eran defectuosas e inutilizables.
Como resultado, las piezas fueron todas desechadas, y el dinero gastado en ella se perdió. Pablo se vio obligado a buscar un nuevo proveedor. Sin piezas, la fábrica de Pablo no podía operar. No podía cumplir con los plazos de entrega y tuvo que pagar penalizaciones por incumplimiento de contrato. Después de varias de estas metidas de pata, Pablo estaba agotado y la empresa sufría grandes pérdidas. Originalmente, con algo de esfuerzo, la empresa podría haber tenido la oportunidad de salir a bolsa en unos años, pero ahora se retrasaba indefinidamente, y las acciones que yo le había vendido a Pablo a un precio alto ahora solo valían la mitad de su valor original. Pablo, frustrado, tuvo una gran discusión con Oriana frente a todo el personal, incluso la empujó. Oriana no pudo esquivar a tiempo, cayó al suelo y sangró, siendo llevada de inmediato al hospital. Ahora está bajo observación por su embarazo, sin saber si podrá conservar al bebé. Pablo estaba desbordado, sin preocuparse por Oriana. En cambio, puso sus ojos en el dinero que yo tenía, por lo que vino a pedirme reconciliación. Mi hijo y mi hija, que de alguna manera se enteraron de esto, reaccionaron con indiferencia. Solo me dijeron, mientras no retrase tu divorcio, está bien. Capítulo 11. Los dos niños realmente tenían visión de futuro. El día en que debíamos obtener el certificado de divorcio, Pablo no apareció. Me tardó mucho tiempo en contestar cuando lo llamé. El tono de Pablo estaba decepcionado. Sandra, ¿de verdad tienes que ser tan drástica? Lo ridiculicé. Lo que hiciste tú en su momento fue mucho más drástico que lo que estoy haciendo yo. Pablo murmuró unas palabras, quedándose en silencio, demasiado avergonzado para hablar. Yo tampoco me iba a andarme con rodeos. Le advertí, la imagen de tu empresa ya es lo suficientemente mala. Si quieres empeorarla, yo, como tu exesposa, no tendría ningún problema en echar más leña al fuego, presentándome como víctima. Tú. Finalmente, Pablo admitió su derrota. Media hora después, llegó apresuradamente. Esta vez no trajo a Oriana. El hombre llevaba el mismo traje de la última vez, pero el cuello y los puños estaban arrugados y manchados. Su cabello ya no estaba tan bien peinado, y la barba en su mentón no la había cuidado en mucho tiempo. Se veía desordenado y descuidado. No dije nada. Entré primero a la oficina de asuntos civiles. Pablo, con la cabeza agachada, entró detrás de mí, caminando lentamente. Capítulo 12. Finalmente, el certificado de divorcio estaba en mis manos. Estaba parada en la entrada de la oficina de asuntos civiles, con una suave brisa soplando hacia mí. La luz del sol me bañaba, trayendo una calidez sin precedentes. Pablo me agarró del brazo, con tono sincero. Sandra, quiero hablar contigo. Vamos a comer juntos. Después de haber visto cuán fría y desalmada se fue antes, supe que no importaba cuán humilde fuera ahora, no me iba a conmover. Pero, con Pablo continuando persiguiéndome, sabía que si no aclaraba las cosas de una vez por todas, habría una próxima vez. Así que, a regañadientes, asentí. Pablo originalmente planeaba llevarme al restaurante que más solíamos disfrutar, pero con él, no importaba cuán delicioso fuera la comida, todo sabría a cera. Así que elegí al azar un restaurante cerca de la oficina de asuntos civiles y me senté. Después de entregar el menú ordenado al camarero, la sala privada quedó solo con nosotros dos. Pablo acababa de tomar un sorbo de agua cuando su teléfono, que estaba sobre la mesa, comenzó a vibrar. Miró la pantalla del teléfono y colgó inmediatamente. Pronto, el teléfono volvió a sonar. Pablo simplemente bloqueó el número. Después de hacer todo eso, levantó la mirada hacia mí, frotando inconscientemente el índice, el dedo medio y el pulgar. Llevando tantos años con Pablo, sabía que cuando hacía este pequeño gesto, significaba que estaba pensando en algo. No tenía ganas de dar vueltas. Fui directa al grano. Si tienes algo que decir, dilo ya. Pablo aclaró su garganta y finalmente habló. Originalmente te prometí 3/4 partes de los bienes matrimoniales, y se suponía que se transferirían hoy, pero la empresa ha tenido algunos problemas últimamente. ¿Podemos retrasarlo? Y las acciones que vendiste a un precio alto. Todavía debes tener decenas de millones. ¿Podrías prestarme algo para una emergencia? Sandra, sé que te he fallado, y sé que pedir prestado dinero ahora mismo es un poco irracional, pero fuimos pareja alguna vez, y las 3/4 partes de los bienes matrimoniales pueden retrasarse. Interrumpí el largo y emocional discurso de Pablo y continué, pero según las tasas del mercado, necesitarás pagarme intereses. En cuanto a los 10 millones de la venta de las acciones, puedo prestarte la mitad. Mis vistas en la plataforma de videos cortos habían aumentado recientemente, y con las ventas y las transmisiones en vivo, podía permitirme cuidar de mí misma y de los niños. El dinero en el banco ganaba menos interés que lo que ganaría prestándoselo a Pablo. Además, Pablo era, después de todo, el padre de mis hijos.
Si él ganaba dinero y luego fallecía, los niños podrían heredarlo. Así que, por razones tanto emocionales como prácticas, estaba dispuesta a ayudarlo. Pablo se detuvo por un momento. Probablemente pensó que aprovecharía la oportunidad para pedirle que se separara de Oriana, o que me comportara como una mujer resentida y le pusiera obstáculos por despecho. Pero no hice nada de eso. Simplemente acepté su solicitud con calma y pedí los intereses de manera profesional. Parece que en ese momento, Pablo finalmente se dio cuenta de que realmente lo había dejado ir. El color se desvaneció de su rostro, reemplazado por una expresión nostálgica y triste. Después de un largo rato, apretó los labios, asintió y dijo: «Está bien. Haré que mi secretaria redacte el acuerdo y te lo envíe lo antes posible». «Sandra, has cambiado mucho. Recuerdo que antes». «Basta». Interrumpí el parloteo de Pablo. Él pensaba que aún había buenos recuerdos entre nosotros, pero no sabía que desde el momento en que me fue infiel, todo entre nosotros se convirtió en un chocolate envuelto en excremento. Puede que se vea bien, pero en realidad, es repugnante. Tomé mi bolso y estaba a punto de irme cuando de repente, una figura irrumpió en la sala. Capítulo 13. Era Oriana. Su cabello estaba desordenado, su rostro pálido. Había manchas de sangre extendiéndose constantemente sobre los pantalones de hospital de rayas azul y blanco que llevaba. Oriana se acercó lentamente a Pablo, con la voz ronca. «¿Por qué? ¿Por qué no contestaste mis llamadas? ¿Sabes que perdí al bebé? Tuve que quitarme el útero». Pablo la miró de arriba a abajo con expresión de disgusto. «El bebé se fue. Y se fue. Este es un lugar público. ¿Qué te pasa? Lárgate de aquí». Oriana tambaleó un paso, casi sin creer lo que oía. «¿Sabes lo que estás diciendo? Nuestro bebé se fue, y no habrá otro. Me arruinaste la vida. ¿Y tú lo dejas pasar tan fácilmente?» «Pablo, ¿todavía tienes conciencia?» «¿Conciencia?» Pablo se rió con desprecio. «Oriana, no creas que no lo sé. La partida de piezas defectuosas la produjo la empresa de tu exnovio. Ustedes dos han estado en contacto tan cercano a escondidas. Y si el bebé era mío o no, eso es otro tema. Antes no lo revelé por la fachada. Pero, ¿realmente piensas que puedes manipularme con un aborto?» Oriana se detuvo, mostrando una expresión culpable. Desesperadamente movió los ojos y finalmente me miró a mí. «¿Fuiste tú, Sandra? ¿Fuiste tú quien filtró la información? ¿Fuiste tú la que está fomentando todo esto?» Pablo se levantó de inmediato y se puso frente a mí. «No tiene nada que ver con Sandra. No hay pared que no deje pasar el viento. No sé quién no pudo soportarlo y secretamente me envió las pruebas. Realmente no sabía quién envió las pruebas. Pero una cosa estaba clara, había visto a Oriana tal como era». «¿La estás protegiendo? Está bien. Recién divorciados y ahora ya estás enganchándote otra vez». El rostro de Oriana se torció, su emoción se agitó, y más sangre empapó sus pantalones. «Sandra, tú eres la amante, sinvergüenza, siempre intentando seducir a los hombres de otros». Miré a la descontrolada Oriana y me pareció divertido. ¿La amante llamando a la esposa la tercera persona? ¿Cómo puede una persona ser tan desvergonzada? «Basta». Antes de que pudiera decir algo, Pablo se enfureció. «Oriana, no te pases de lista. Fuiste tú quien usó todos los trucos para seducirme. Fuiste tú quien subió a mi cama. Tú eres la amante. Realmente debí haber estado ciega para haberte elegido. Ahora toda mi vida y carrera están hechas un desastre. Eres una estrella fugaz. Quien se mete contigo está condenado. Para ser honesto, me da igual que hayas perdido al bebé. Tengo a mis propios hijos. Tú, por otro lado, terminarás siendo jugada y morirás sola y triste. Bestia, canalla». Oriana tembló de rabia. «Tú, eres completamente despiadado». No me molesté en verlos pelear como perros. Así que me di la vuelta para irme. «Detente, Sandra. ¿Seguro que fuiste tú quien incitó a Pablo a hacerme esto?» «Seguro que sí». Oriana, completamente trastornada por la frustración, tomó el tenedor de la mesa y se lanzó hacia mí, gritando: «Me arruinaste. Nadie se va a salvar de aquí. Hoy morimos todos. Cuidado». Antes de que pudiera reaccionar, Pablo dio un paso adelante y se interpuso entre nosotras. «Plog». Abrí los ojos con asombro al ver cómo el tenedor afilado se clavaba en el cuello de Pablo. Sangre roja brillante brotó, salpicando mi rostro. «¿Bloqueando la cuchillada por Sandra? Eres un buen hombre. Entonces muere de forma más definitiva». Oriana había perdido completamente el control, y con el tenedor aún en la mano, lo empujó medio centímetro más adentro del cuello de Pablo. Capítulo 14. Lo que ocurrió después no lo recuerdo con claridad. En medio de la confusión, salí corriendo de la habitación. Llamé a la policía y a los servicios de emergencia. Cuando volví en mí, ya estaba en el hospital. Oriana había sido arrestada, y Pablo estaba siendo atendido de urgencia.
El médico dijo que el tenedor había cortado su tráquea y arteria, lo que causó una gran pérdida de sangre y privación de oxígeno en su cerebro. Temían que no se despertara fácilmente. Incluso si se despertaba, necesitaría varios años de rehabilitación. Los empleados clave de la empresa escucharon la noticia y vinieron a buscarme. Dijeron que la empresa ya estaba al borde del colapso, y ahora con Pablo herido, las cosas eran aún peores. Yo había trabajado con Pablo para crear la empresa, conocía los procesos y operaciones de la compañía, y estaba familiarizada con la mayoría de los socios. Querían que tomara su lugar para dirigir la empresa, pensando que acababa de prestarle dinero a Pablo y que si la empresa se hundía, mi dinero se iría con ella. Acepté. Lo más importante era que todo lo que viniera en el futuro sería para mis hijos, para asegurarme de que pudieran tener una mejor vida en el futuro. Decidí aceptar la solicitud. Cuando mi hijo y mi hija se enteraron de que Pablo estaba hospitalizado, vinieron a verlo. Sin embargo, ninguno de los dos mostró ninguna reacción emocional. Estuvieron en el hospital menos de 10 minutos antes de regresar a la escuela a sus clases. Después de eso, nunca volvieron. Un año después, Oriana fue condenada a 7 años de prisión por causar lesiones graves de manera intencional. Poco después de la sentencia, Pablo finalmente despertó de su coma, pero no podía ni levantarse de la cama y necesitaría una rehabilitación a largo plazo. En ese momento, yo había asumido el control de la empresa. Después de ser persuadido por el personal clave, Pablo firmó un acuerdo transfiriéndome la empresa. Desde entonces, me convertí en la verdadera dueña de la empresa. Mientras tanto, la cuenta de videos cortos que administraba ganó cientos de miles de seguidores. Como estaba tan ocupada, mi hijo y mi hija me ayudaron a gestionarla. Ellos también comenzaron su propia cuenta y ganaron decenas de miles de seguidores, así que ya no tuve que cubrir sus gastos. Un día, después de que terminaron los exámenes finales de segundo año, mi hijo y mi hija vinieron a la empresa a recogerme al salir del trabajo. Les pregunté, ¿cómo les fue en el examen? Mi hijo ajustó sus gafas de montura dorada y dijo calmadamente, está bien, estimo que estaré en el top 10 de mi grado. Mi hermano es solo modesto. Mi hija seguía tan animada como siempre, abrazando mi brazo y saltando de felicidad, desde que empezó la secundaria. ¿Cuándo ha bajado mi hermano del top 3 en su grado? Sonreí y acaricié la cabeza de mi hija. Entonces, cariño, ¿cómo van tus calificaciones? Mi hija agitó la cabeza con orgullo. No te preocupes, aunque no soy tan buena como mi hermano, definitivamente superaré el umbral para entrar en una universidad de primer nivel. ¿Tan impresionante? Entonces hoy les invito a una gran comida. Gracias, mamá, eres la mejor. Ustedes también son los mejores, mis preciosos hijos. Mirando a mi hermosa y vivaz hija y a mi guapo y sereno hijo, sonreí genuinamente. Los dos habían crecido siendo brillantes y excelentes. Con hijos como ellos, mi vida sin duda sería aún mejor. Epílogo Luna, capítulo 1. En la vida pasada, en el mismo momento, papá le pidió el divorcio a mamá. También nos prometió a mí y a mi hermano gemelo que no sería como mamá, siempre controlándonos. Nos prometió que nos daría libertad y nos proporcionaría una buena vida. Mamá, que siempre estaba cerca de nosotros, constantemente regañándonos y disciplinándonos, mientras que papá pasaba meses sin volver a casa. Cuando volvía, traía regalos para mí y para mi hermano. A la edad en que comenzamos a ser rebeldes y a no siempre escuchar, elegimos felizmente vivir con papá. Sin embargo, la vida en casa de papá no era tan buena como habíamos imaginado. Oriana estaba embarazada y se aferraba a papá todo el tiempo. Con el bebé en camino, papá ya no me prestaba tanta atención. Siempre fruncía el ceño y se quejaba de mí. Las niñas deberían ser obedientes y calladas, no tan ruidosas. Nunca debía haberte tenido. Mejor vete con tu mamá. Oriana también se burlaba de mi hermano. Tu hermanito todavía es pequeño. ¿Qué pasa si rompió tu tarea y tus premios? Eres un perfeccionista, como tu madre. Incluso nos envió a mí y a mi hermano a un internado remoto, bajo la excusa de que lo hacía por nuestro bien. Ni siquiera nos mandaba el dinero para los gastos de forma puntual. Mi hermano, en la etapa de crecimiento, no tenía suficiente dinero para vivir, por lo que la comida se convirtió en un problema. A menudo tenía tanta hambre que su estómago tocaba su espalda, y sus notas, que antes eran excelentes, empezaron a bajar. Yo estaba aún peor. A veces, no podía comprar toallas sanitarias. Para ahorrar dinero para mí, mi hermano incluso se desmayó por hambre en clase. No era que no nos diéramos cuenta de nuestra situación, y tratamos de contárselo a papá, pero él estaba centrado en su nueva esposa e hijo. Aunque lo supiera, solo diría unas pocas palabras sobre Oriana y lo dejaría pasar. Después, enfrentaríamos represalias aún más duras por parte de Oriana.
Así que mi hermano y yo dejamos de quejarnos y simplemente aguantamos el hambre y la humillación en silencio. Lo único que nos hacía felices era que mamá nos visitaba a menudo. Nunca nos guardó rencor por haber elegido a papá sobre ella. Aún ahorraba dinero y nos lo daba en secreto a mí y a mi hermano. Sin embargo, para asegurarse de que papá nos cuidara correctamente, renunció a la mitad de los bienes matrimoniales. Por lo tanto, ella no tenía mucho dinero. El dinero arrugado que nos daba era claramente lo que ella había ahorrado durante mucho tiempo. Mi hermano y yo lo lamentábamos profundamente y queríamos compensarla. Pero aún éramos solo estudiantes de secundaria y no podíamos hacer nada. Esperábamos graduarnos de la universidad, encontrar trabajo y devolverle todo. Pero luego, el accidente llegó tan repentinamente. Ese día, después de los exámenes finales de segundo año, debería haber sido el conductor de papá quien nos recogiera. Pero a mitad de camino, Oriana llamó al conductor para llevarla a comprar. Mi hermano y yo no teníamos ni dinero para un taxi, y sin teléfonos, tuvimos que caminar a casa. A medio camino, ya era de noche. Un grupo de vagos sin empleo nos vio y se acercaron de inmediato. Comenzaron a manosearme. Mi hermano trató de protegerme, pero los vándalos lo mataron a golpes con un ladrillo, y yo también sufrí a manos de ellos. Ambos morimos esa noche nevada de invierno. Capítulo 2. En el funeral de mi hermano y el mío, papá estaba muy perdido, pero eso era todo, solo perdido. Oriana, que indirectamente causó nuestra muerte, fingió ser comprensiva y consoló a papá. Cariño, no estés triste, nuestro hijo está bien. Seguro que será más destacado que los hijos que Sandra habría tenido. Papá se sintió consolado al instante. Solo mamá, llorando incontrolablemente frente a nuestros ataúdes. Sus gritos eran tan fuertes y tan desgarradores. Parecía que iba a desmayarse, pero el dolor desgarrador de mamá no causó ni un atisbo de culpa en papá. En cambio, lo encontraba vergonzoso. Ya basta, deja de llorar. Mira tu cara, media muerta, pareces una loca. Oriana, actuando como la amante, se burló de mamá y le dijo que se fuera. Muerta está muerta. ¿Por qué tanto llanto? No asustes a mi hijo. Finalmente, abrumada por la tristeza, mamá sacó un cuchillo del bolso de tela gastado que llevaba y se lanzó hacia papá y Oriana. Con lágrimas en los ojos, gritó: «Ustedes mataron a mis hijos. Les haré pagar con sus vidas». Capítulo 3. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en la noche en que papá propuso el divorcio. Miré a mi hermano gemelo y noté la madurez y el cansancio añadidos en sus ojos. Era evidente que mi hermano también había renacido. Los dos nos apresuramos a llegar a casa lo más rápido posible. Y efectivamente, vimos a papá con una expresión decidida y a mamá al borde de las lágrimas. Mi hermano y yo nos miramos brevemente y de inmediato supimos qué hacer. Mi hermano se encargaría de papá, usando el poco amor y conciencia que le quedaba para luchar por el máximo beneficio para mamá. En cuanto a mí, sería el pequeño cojín, consolando el corazón herido de mamá. Después, cuidamos de mamá con esmero y secretamente reunimos pruebas de la excesiva cercanía de Oriana con otros hombres. Las enviamos a Pablo para sembrar discordia entre él y Oriana. Esta vez, mi hermano y yo protegeríamos a mamá. Juramos hacerla la madre más feliz del mundo.